Hola a todos, hoy por fin vamos a empezar la parte de derivadas y para eso vamos a utilizar todo lo que hemos visto de los límites y todo lo que hemos visto sobre las funciones. ¿Qué me interesa que aprendáis de esta parte? Bueno, pues veréis, cuando aprendemos a hacer derivadas, todo lo que es el cálculo cambia. Es decir, conseguimos obtener una cantidad de información tremenda sobre toda la física, por ejemplo, y son fundamentales para entender cualquier tipo de movimiento en física, ya que todas las ecuaciones de movimiento vienen determinadas por derivadas. Entonces, lo que me interesa realmente es que entendáis qué es una derivada, qué significa cuando decimos vamos a hacer la derivada de esto o la derivada de lo otro, y sobre todo, una cosa que va como un poco implícita en la parte de las derivadas, que ya vais a ver, que es qué significa aproximar un límite a cero. Entonces vamos a empezar por una parte clásica, que seguramente todos habréis visto en clase. A ver, que cambio los colores, que es coger el eje de coordenadas x, y. Y ahora vamos a dibujar una función cualquiera. Por ejemplo, me cachis la mar. Por ejemplo, esta misma. Yo tengo esta función f de x. Y esta función f de x vamos a poner que toma un cierto valor en un punto x. Es decir, toma este valor de aquí, que lo representamos en este eje. Y a esto lo llamamos f de x. Lo llamo igual que este porque me da igual qué punto sea. Y luego vamos a tomar otro valor en un x más una cantidad, que llamo delta de x o incremento de x, que es esto de aquí. Y a este le va a corresponder este de aquí arriba, que lo representamos en el eje como este valor. ¿Y a este cómo le vamos a llamar? Pues si este era f de x, a este lo vamos a llamar f de x más incremento de x. Vale, y ahora quiero que os fijéis en una cosa. Vamos a señalar en otro color esto de aquí, porque yo tengo esta cantidad aquí, que he llamado incremento de x. Es decir, esta línea, lo que mide de longitud es incremento de x. Y luego tengo esta otra línea vertical. Si la hago con la regla va mejor. Que he llamado... Bueno, todavía no le he puesto nombre, de hecho. ¿Por qué? Pues veréis. Si yo tengo esta cantidad aquí arriba y esta cantidad aquí abajo, yo voy a llamar a esta cantidad incremento de f. ¿Por qué? Porque incremento de f es lo mismo que coger esta cantidad y restarle esta. Es decir, es f de x más incremento de x menos el f de x original. Vale, y ahora vamos a fijarnos en una cosa. Esto me forma una especie de triángulo. Todavía no es realmente un triángulo porque esta línea no es recta. Pero yo puedo coger y voy a ponerlo en otro colorín. Vamos a ver uno que se distinga bien. Y decir, bueno, entre este punto de la horizontal y este otro punto de la horizontal, la función me crece esta cantidad. Entonces yo puedo representar aquí una línea recta que se aproxima un poquito a lo que es la función. ¿Y esta línea recta qué es lo que nos representa aquí? Pues nos está representando una hipotenusa. Y esta hipotenusa de este triángulo que es rectángulo tiene un determinado ángulo, alfa. Y si recordamos uno de los primeros vídeos, sabemos una cosa, y es que la tangente de ese ángulo alfa que me van a formar va a ser igual que el seno, es decir, la parte vertical del triángulo, o sea, incremento de x, o sea, incremento de f de x, perdón, entre la parte horizontal, es decir, la parte de coseno, incremento de x. Pues vale. ¿Y esto a mí qué información me está dando? Bueno, pues fijaros en una cosa, si f de x crece mucho, incremento de f va a ser muy grande, incremento de x va a ser más pequeño o va a ser del mismo tamaño y la tangente del ángulo va a ser más grande. Si f de x es más pequeñita, esta cantidad va a crecer poquito y por lo tanto la tangente del ángulo va a ser más pequeña. Pero fijaos en una cosa. Yo
quiero saber realmente cuánto crece, es decir, si me crece mucho o poco en este punto. A mí saber cuánto crece entre un punto y otro, bueno, es que depende mucho de de qué tamaño tenga esto, porque por ejemplo, si yo cojo otra función, fijaros aquí que yo he cogido el mismo intervalo, o muy parecido, de x más incremento de x, pero la función crece. Y además no solo eso, sino que además podríamos hacer cosas mucho más raras con esta función, por ejemplo, y en vez de dejarla que sea más o menos así como monótona, que se llama, podríamos poner que hace cosas como esta. Entonces es un poco como, vale, ¿de qué me vale a mí saber cuánto cambia la función entre un intervalo tan grande, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, está bajando. Entonces no me está diciendo realmente qué es lo que hace en cada punto. Bueno, pues para saber lo que hace en cada punto, lo que hacemos es coger este incremento de x y hacerlo más pequeñito. Es decir, cogemos un incremento de x aquí, más chiquitín, que nos va a obligar a que este otro f de x más incremento de x sea más pequeño. Y si lo cogemos aún más pequeño, es decir, por ejemplo por aquí, va a obligar otra vez a que este f de x más incremento de x sea aún más bajito y se aproxime aún más a f de x. Es decir, vamos a hacer que el delta de f sea más pequeño ¿a través de qué? A través de hacer más pequeño este delta de x. ¿Y a esto cómo se le llama? Pues algunos lo habréis adivinado, a esto se le llama hacer un límite. Entonces, si yo lo que quiero es aproximarme muchísimo a esto, lo que voy a hacer es hacer el límite cuando ese delta de x se aproxima mucho, muchísimo a cero de esta cantidad. Y lo que hago es meter aquí también ese límite. ¿Qué es lo que voy a obtener yo aquí? Vamos a verlo. Voy a coger y voy a poner esto es igual a el límite cuando esto tiende a cero de ¿qué era este incremento de f de x? Pues era el f de x más incremento de x menos el f de x original. Y esto lo dividimos por ese delta de x. A veces vais a encontrar, en vez de este delta, vais a encontrar delta de x. Da lo mismo. Es una forma de hablar de una cantidad que va a variar o que es muy pequeñita o lo que sea. Normalmente cuando hablamos de cantidades que son, digamos, tangibles, que son finitas, pues solemos utilizar el delta de x mayúscula. Cuando son cantidades muy pequeñas o infinitesimales, utilizamos este delta de x, pero en realidad no es lo mismo. Vamos a seguir con esta propia definición y a correr. Vale, ¿y qué es lo que nos encontramos aquí? Vale, pues vamos a ver una cosa. Yo he visto estos dos ejemplos. ¿Qué es lo que sucedería si yo tengo, vamos a ver, por ejemplo, una función que en vez de crecer, la dichosa reglita me va a volver loco, decrece? Pues lo que me voy a encontrar, vamos a imaginarnos que esto lo he hecho súper pequeñito, yo tendría que este es x, que esto es el incremento de x, bueno, x más incremento de x. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Claro, este ahora sigue siendo f de x más incremento de x. Y este es el f de x. ¿Qué es lo que me encuentro? Pues me encuentro con que f de x más incremento de x es más pequeño que el f de x original. ¿Qué es lo que va a significar esto? Pues que nuestra cantidad incremento de f de x va a ser menor que 0. Podéis comprobarlo. Es decir, cuando decrezca, la función va a tener una tangente negativa porque no estamos tomando exactamente este ángulo, sino que estamos tomando
este ángulo de aquí. Aquí estábamos tomando este, porque es el que pega, el que linda con f de x, y aquí hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que este ángulo y este son el mismo, por el teorema el teorema de Tales. Y entonces lo que vamos a tener es que cuando decrece, ese límite que vamos a llamar derivada, es decir, y lo vamos a representar así, esta cantidad es más pequeña que cero. Cuando crece, esta cantidad es mayor que cero, y cuando ni crece ni decrece, es decir, podemos tener tranquilamente una función, por ejemplo, ¡ay! Es que algún día aprenderé. Esta misma, nos aproximamos muchísimo, por ejemplo, este punto lo tomamos como x, este otro punto que vamos a tomar exactamente aquí. Claro, esto os lo estoy haciendo con incrementos para que lo veáis, pero lo lógico sería decir aquí, justo aquí, que si hacemos una lupa muy grande, muy grande, muy grande, vamos a ver que son dos puntos que están lo más próximos posibles a esto y esto, que tienen la misma altura, o bueno, o parecida. Hacemos la teoría del punto gordo y ya está. Son exactamente el mismo, es decir, nuestro f de x es igual que nuestro f de x más incremento de x. Cuando tenemos eso, esta cantidad y esta son iguales, se anulan y por lo tanto da 0. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener un máximo, como en este caso, o vamos a tener lo contrario, un mínimo. Podemos tenerlo así y sería exactamente lo mismo. Máximo o mínimo. Y esto va a significar que la derivada es igual a 0. Pero lo que me interesa es que os deis cuenta de para qué hemos utilizado el límite. Es decir, cómo lo hemos utilizado. Realmente los límites no nos interesa tanto cuando tenemos, por ejemplo, la función seno f de x es igual al seno de x. A mí realmente hacer el límite cuando x tiende a pi, por ejemplo, del seno de x, pues bueno, ni fu ni fa. A ver, esto simplemente es sustituir x por pi y ya está, cuando tenemos funciones continuas y todo eso. Hay otras funciones que tienen asíntotas y que hacen cosas raras, pero bueno, en general no nos vale para mucho. Lo que nos interesa es qué pasa con los límites cuando hay ciertas cantidades que se nos van a cero. Aquí me gustaría ya anotar una cosa, y literalmente digo anotar. ¿Por qué? Pues veréis. Porque hay una cosa que se llama la notación de Leibniz o de Newton, porque los dos inventaron el cálculo infinitesimal casi a la vez. Y bueno, pues prácticamente a la vez. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues en realidad se utilizan ambas notaciones, pero la notación de Leibniz utiliza la que hemos utilizado, es decir, si yo quiero hacer la derivada con respecto de f de x, yo lo que hago es esto. Y la de Newton, que es un poco menos clara pero más fácil de escribir, es que si yo quiero hacer la derivada con respecto de x le pongo una prima. Si yo quisiera hacer otra derivada más con la notación de Leibniz, lo que hago es escribir esto. Ojo, es la d la que va al cuadrado, no la f. Ni la df, sino la d solo. Y abajo, no. Abajo va todo ello al cuadrado. Si yo quiero escribir una segunda derivada aquí, lo que hago es poner 2 primas de x. Y así con todas. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo muchas derivadas en la notación de Newton? Porque en esta está claro lo que vamos a hacer.
cuando tenemos muchas derivadas, lo que hacemos es poner la función con respecto de x y el número en números romanos. Por ejemplo, la derivada sexta. Normalmente se suele poner así. No se le suele poner 6 primas. A partir de 3 primas, normalmente se pone el número romano. Pero sobre todo me gustaría anotaros una cosa. Estamos utilizando diferenciales. Y esto ya entraremos más en profundidad. Pero ahora me gustaría aclarároslo un poco. Porque algunos habréis visto una notación, a menos que hayáis estudiado física o matemáticas a nivel universitario, habréis visto que a veces se escribe esto. Es decir, se pone este símbolo que significa derivada parcial. ¿Por qué se utiliza este símbolo? Pues veréis, porque ahora, como aunque nos vamos a centrar en funciones que tienen una sola variable, normalmente se trabaja en espacios que tienen más de una variable, es decir, se puede trabajar en el plano, se puede trabajar en el espacio, se pueden trabajar en espacios súper raros, es decir, yo puedo coger aquí y poner los ejes X, Y y Z, como hemos visto en el caso de los vectores y demás, y yo puedo tener una función vectorial, por ejemplo, de un vector que me va cambiando con respecto del tiempo, en X, Y, Z y todo eso. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tenemos más de una dimensión, cuando estamos moviéndonos en más de una dimensión, la derivada parcial no es lo mismo que la derivada total. Es decir, no es lo mismo parcial con respecto de x que diferencial con respecto de x. Esto lo veremos más en profundidad, pero quiero que lo sepáis ahora. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora sí es igual, porque solo tenemos una variable. Y ahora me gustaría hablaros un poco de las propiedades. No os asustéis porque derivar a partir de aquí es práctica, solo práctica. Es decir, si tú quieres aprender a derivar, tienes que hacer derivadas. A mí lo que me interesa realmente es que entendáis qué es una derivada. Luego vais a encontrar las tablas y todo eso. Es útil, pero lo mejor es practicarlo. Yo ahora solo os voy a dar unas pocas pinceladas y después haré unos vídeos pequeñitos en los que voy a demostrar casi todas estas propiedades. Por ejemplo, la primera, que es cuál es la derivada de una suma de funciones. Porque sabéis del vídeo anterior que las funciones se pueden sumar entre ellas. Pues esto es simplemente la derivada de las sumas. Perdón, la suma de las derivadas. Es decir, yo hago la derivada con respecto de con respecto de x de f y le sumo la derivada de g con respecto de x. Y voy a hacer un pequeño ejemplo. Es decir, vamos a imaginarnos que yo tengo... quiero hacer la derivada con respecto de x de algo fácil. Por ejemplo, aunque no sepáis derivar, simplemente es para que sigáis el ejemplo. Esto es, por ejemplo, x cuadrado más x. Esto es la suma de dos funciones, aunque normalmente lo veamos como una sola función. A esta la podemos llamar f y a esta la podemos llamar g. Así que, ¿cuál es la derivada de esto? Pues la derivada de esto es hacer la derivada de x cuadrado con respecto de x más la derivada de x con respecto de x. Y algunos ya os habéis fijado que esto es dividir. Perdonadme los matemáticos que estéis viendo esto, ya sé que la derivada no es dividir, pero bueno, es otra cosa completamente diferente. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, además la notación encaja, por eso me gusta mucho la notación de Leibniz, porque nos permite decir, bueno, estoy dividiendo una cantidad entre ella misma y por lo tanto esto va a ser 1. Aunque no sepáis derivar, de momento solo quedaros con esto. La segunda propiedad que tienen las derivadas es la derivada de un producto. Y esta no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que con la suma. Aquí aparece una regla que es lo que realmente nos define
¿Qué es una derivación? Que es lo siguiente, yo hago la derivada de lo primero, es decir, la derivada de f con respecto de x, y todo ello lo multiplico por g. Y a esto le sumo la función f por la derivada de la segunda función con respecto de x. Por ejemplo, vamos a ver, yo tengo derivada con respecto de x de x al cuadrado, que es lo mismo que escribir esto, x por x. Y aquí tengo derivada de x con respecto de x por x más x por la derivada de x con respecto de x. Y ahora fijaos en el truquillo. Esto es 1 por x y esto es x por 1. Y por lo tanto esto es 2x. Ya hemos hecho la derivada del cuadrado. Ya que bien. Sí, nos hemos saltado unos cuantos pasos porque nos hemos inventado esto. Pero bueno, lo que digo, esta propiedad, por ejemplo, la voy a demostrar creo que en el próximo vídeo. ¿Cuáles más tenemos? Pues tenemos esta. ¿Qué pasa si yo quiero hacer la derivada de una cantidad escalar, o sea, por una función? Es decir, yo tengo que lambda es un número real. Pues esto, podéis aplicar esto porque lambda también lo podemos tomar como una función, pero lo que nos va a dar al final es que eso es lambda por la derivada de f con respecto de x. Y vais a ver, es decir, yo puedo coger y aplicar la definición que he puesto sobre la regla esta que me he sacado aquí de la manga, y yo voy a poner, pues en vez de lambda voy a poner un número que por ejemplo podría ser 3x. Vale, pues voy a aplicar esto de aquí. Es decir, yo haría la derivada de 3 con respecto de x por x más 3 por la derivada de x con respecto de x. O si queréis, al cuadrado. Así nos queda algo un poco más diferente. ¿Cuánto va a valer esto? Pues fijaros, si yo cojo y pongo una función que vale 3 todo el tiempo, es decir, es una línea recta que me vale 3. ¿Cuánto valen la diferencia entre este punto y este punto? La diferencia de altura, evidentemente, es 0, es decir, nuestro incremento de f es igual a 0 y por lo tanto esto va a ser 0. ¿Qué nos queda esto? Pues que esto es 3 por la derivada de x cuadrado con respecto de x, es decir, lo que habíamos dicho aquí. Vale, vamos a ver qué más nos podemos sacar de la manga. Otra propiedad. Yo ya tengo cuál es la derivada de un producto, cuál es la derivada de un cociente. Es decir, si yo tengo una función f de x y la divido por una función g de x, pues se hace de manera parecida a esta, pero no es exactamente igual. Lo que voy a hacer es la derivada del primero, es decir, derivada con respecto de x de f, y la multiplico por g, menos, ojo, f por la derivada de g con respecto de x, y lo divido todo por g de x elevado al cuadrado. También de esta os voy a hacer la demostración. Esa lo tengo bastante claro que sí, porque es bastante interesante. Si queréis hago un ejemplo. Venga, vamos a hacer un ejemplo. Derivada con respecto de x de, por ejemplo, x más 1 partido por x. Pues esto va a ser la derivada del de arriba, es decir, derivada con respecto de x
de x más 1. Y esto lo voy a multiplicar por x, que es la de abajo. Menos x más 1 derivada de x con respecto de x. Y divido por la de abajo al cuadrado. Y esto va a ser derivada de x más 1, por ejemplo, como habíamos visto esto es la derivada de x con respecto de x, más la derivada de un número cualquiera es 0, así que esto lo quito de aquí y le pongo menos el x más 1 por la derivada de x con respecto de x es 1, así que lo dejo como está y luego esto al cuadrado. Y esto va a ser, como esto es 1, pues esto es x menos 1, porque este menos cambia el signo de partido por x cuadrado, y por lo tanto esto me queda x con el x fuera, me queda menos 1 partido de x al cuadrado. Ya veis que estamos aplicando, es simplemente aplicar reglas muy sencillas. Ya veréis, cualquier tabla de derivadas os puede decir cuánto vale la derivada de una potencia, la derivada de un logaritmo, todo eso. Eso simplemente es práctica. Algunas de ellas las voy a demostrar, pero yo os digo que en realidad lo realmente importante es conocer cuáles son estas reglas. Y voy a poner una, que es la última, que es súper importante, porque la vamos a utilizar muchísimo. Que es lo siguiente, como os había comentado, yo puedo tener funciones que no sean funciones solas, sino que la función está compuesta de otra función de x. Es decir, por ejemplo, como os hago un revival aquí rapidito, yo podía tener una función, por ejemplo, el seno de x, y dentro componerla con otra función g de x, que sea, por ejemplo, voy a ponerlo en otro color además, pues, ¿qué os digo? E elevado a x. Pues aquí donde tenga x, lo que voy a hacer para componer f con g es escribir el seno de x, pero en vez de x, aquí escribo e elevado a x. Y ya tengo f compuesta de g de x. Y dices, claro, ¿y esto cómo lo derivo? Bueno, pues hay otra regla que tiene su demostración. Yo os animaría a hacerla, pero no es nada trivial. Que es la siguiente. Esto es coger y hacer la derivada de la función original de g de x tomando la g de x como si fuese una variable. Y después multiplicarla por la derivada de g con respecto de x. Si os fijáis, esto encaja, porque esto en realidad yo puedo, entre comillas, eliminar este con este y me quedará que esto es la derivada de f de g de x con respecto de x, que es lo que tengo aquí. Es como si hubiese metido en medio multiplicar y dividir por lo mismo, que me da igual, esto de aquí. Los cambio de sitio y ya está. A ver, es un poco más complicado que todo eso, pero esto en realidad funciona. O sea, en realidad para vosotros no creo que vayáis a encontrar de momento ningún ejemplo en el que esto no sea válido. O sea, válido es. Lo que pasa es que hay situaciones en las que hay que andarse con muchísimo cuidado. Y yo creo que con esto nos vamos a quedar de momento, porque no os voy a hablar todavía sobre lo que viene a ser el significado real de las derivadas. Es decir, hay un montón de cosas que hablar sobre las derivadas todavía, pero creo que por ahora vamos a quedarnos aquí. Publicaré esta semana seguramente algunos vídeos demostrando estas propiedades y no os olvidéis de suscribir. Hasta la próxima.